Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Rafael García Villegas, Laura Regis, un saludo en la lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, amigos del auditorio, bienvenidos. Un programa muy variado. Tenemos el resumen completo de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, allá en el corazón de la Ciudad de México. Por allá estuvo la presencia, el fantasma del Maracanazo. Qué gran historia que tiene que ver con el fútbol, pero también Leonora Carrington y la autora de una de sus biografías, o quizás su biografía más emblemática y conocida, Elena Poniatowska. Y a propósito de balances y resúmenes, en Guanajuato, capital, la Fiesta del Espíritu, 45ª edición de este encuentro. Huemansi Rodríguez nos tiene los detalles completos. Hueman, buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Laura, ¿cómo están, amigos de Noticias 22? Así es, todo el equipo los saludamos desde esta que es la Plaza de la Paz en la ciudad de Guanajuato. Desde aquí vamos a tener un resumen de algunas de las actividades de este fin de semana en el Festival Internacional Cervantino. Tendremos para los más jóvenes o a quienes les gusta la música electrónica mexicana a Moenia. De folclore internacional está el Ballet Folclórico Nacional de Eslovaquia. Piano, un concierto maravilloso con todas las sonatas de Sergei Prokofiev a través del pianista finlandés Ole Munistonen, y vamos a tener una entrevista con el agregado cultural de Francia en México para contarnos algo a propósito de la programación de este país, invitado de honor. Esto y más aquí en Noticias 22 desde Guanajuato. Muchísimas gracias, Guamansi. Estaremos contigo en unos cuantos minutos. Y por lo pronto, comenzamos. Con una historia, comenzamos con esta historia, Rafa, que me parece encantadora, ¿no? Es realmente muy llamativo lo que ocurrió en el Museo Nacional de Historia, que es uno de los recintos más visitados por los capitalinos. Bueno, capitalinos y extranjeros, el Castillo de Chapultepec, que luce un flamante reloj, gracias al talento de un mexicano egresado del Centro Relojero Suizo. Vamos a conocerlo. El Castillo de Chapultepec luce el reloj situado en la parte superior de la fachada principal, gracias a la donación del relojero mexicano Jesús Flores Pacheco, quien explicó sus motivos para hacer tal donación. Venimos a hacer una entrevista al director del museo, al señor Salvador Rueda, y vi que el reloj no funcionaba. Entonces, pues como buen relojero, lo primero que hice fue, queremos la reparación y que ese reloj dé el tiempo exacto. Y para mí pues es un orgullo como mexicano donar ese reloj. En los trabajos de renovación participaron cerca de 40 personas de la empresa Centenario de Zacatlán, Puebla. La primera máquina que tienen en bodega ahorita aquí en el Museo Nacional de Historia, esa máquina es de 1892 y por alguna razón, no sé todavía cuál, bueno, la quitaron y pusieron una máquina electromecánica. Ahora lo que hicimos en este momento fue poner una máquina que se puede controlar con un sistema de cuarzo. De hecho, es un reloj de última tecnología, un reloj mecatrónico, que inclusive al faltar la energía eléctrica, el reloj comenzará a trabajar y se colocará a la hora siguiente de manera tal de que prácticamente estará trabajando todo el tiempo. O bien en los cambios de horario de verano e invierno, como ocurrirá el último domingo del mes de octubre, dormirán con la hora correcta y amanecerá el reloj con la hora correcta. Lo que se le hizo al reloj, que data de 1892, fue la renovación de su carátula, de manecillas y la colocación de una nueva maquinaria. Lo que hicimos fue ver la carátula cómo estaba. Es una carátula de cristal, auténtica, es la original. Lo que hicimos fue renovarla, poner los cristales y ocupar la misma carátula. Y las manecillas que tenemos es una réplica fiel del primer reloj que hubo en el Castillo de Chapultepec en 1892. Es una réplica exacta y pusimos esas manecillas. Con esta pieza de alguna forma se trabajó el tema de la carátula para conservar lo que es el cristal original, que es un tema muy delicado en los relojes de antaño, que usualmente eran de cristal, en donde de alguna forma se podía colocar una carátula especial, con diseño único, en donde resaltan también las siglas del benefactor, de Jesús Flores Pacheco, y por otro lado también en la parte de atrás tiene un mecanismo de un reloj centenario que obviamente estará marcando el tiempo cual debe de ser. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.
esto que vamos a ver es una fórmula realmente muy eficaz. A partir de una serie de cartas dirigidas a una hipotética mujer, José Woldenberg sale a la búsqueda de nuevas generaciones para reflexionar sobre la participación ciudadana. Y esto ocurre en el libro Cartas a una joven desencantada con la democracia. La democracia ha tenido algunos episodios recientemente que sin duda han generado desencanto o por lo menos dudas de su eficiencia como sistema base de una sociedad. Digamos, un caso como el de Trump es absolutamente lamentable desde mi punto de vista, porque explotando una retórica misógina, racista y antipolítica, logró el aval de 60 millones de votantes. Pero eso está en el código genético de la democracia. Considerando los movimientos sociales actuales y los resultados de votaciones como la del Brexit o la independencia de Cataluña, el discurso que ha hecho hoy el presidente de la Generalitat es el discurso de una persona que no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir. ¿habría que defender la democracia? Se necesita siempre defender a la democracia, porque las pulsiones autoritarias están sembradas en la sociedad, es decir, no en la sociedad mexicana, en cualquier sociedad. Hemos visto procesos como en los Estados Unidos, o como el ascenso de la señora Le Pen en Francia, o como los actuales gobiernos de Hungría y Polonia, donde las fuerzas, digamos, de extrema derecha, que no son muy proclives a defender los valores democráticos, logran arrastrar con ellos a millones de personas. Y justo sobre este tema, escribe José Woldenberg, Cartas a una joven desencantada con la democracia. Bueno, el libro es un intento, en efecto, por tratar de entrar en contacto con una generación más joven, y de lo que se trata el libro es pues, de reivindicar, sí, a la democracia como un régimen de gobierno superior a todos los demás, un deslinde entre las causas que yo considero legítimas, que generan un desencanto, un malestar, una irritación social, y que por supuesto tienen que ser atendidas, y lo que yo llamo una retórica de carácter antipolítico, que lo único que puede hacer es erosionar aún más la fama pública de los actores y las instituciones que hacen posible la existencia de una germinal democracia. Pero creo que entre los jóvenes este desencanto puede estar subrayado. ¿Por qué pienso esto? Porque quizá, y digo, quiero pensar, no estoy seguro de lo que voy a decir, que la gente de mi generación por lo menos somos capaces de valorar algunos cambios positivos que ha habido en el terreno político. Quienes nacimos a la vida pública, digamos en los años 70 o en los años 80, pues sabemos que teníamos un sistema de partido hegemónico, que en las elecciones los ganadores y los perdedores estaban predeterminados, que el momento estelar de la elección no era el día que íbamos a votar, sino el llamado destape. Entonces quiero pensar que quienes tenemos memoria de aquello tenemos mayores posibilidades de valorar ese cambio. En cambio, quienes ya nacieron pues, en un sistema pluripartidista con elecciones competidas, donde hay fenómenos de alternancia, un Congreso con fuerzas equilibradas, pues es muy probable que aquello pues, sea como un cuento de los dinosaurios, ¿no? Es decir, que sucedió en otra época, otras generaciones, porque en efecto sucedió en otra época y otras generaciones. Óscar Helguera, Noticias 22. Y nos vamos con una triste noticia. Falleció Gonzalo Martínez Corbalá, el hombre que como embajador de México en Chile rescató a cientos y cientos de personas, chilenos y latinoamericanos, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, y así lo recordamos esta noche. Entre 1973 y 1990, México acogió entre 6,000 y 8,000 ciudadanos chilenos exiliados, de los cuales al menos 400 fueron gestionados por Gonzalo Martínez Corbalá, entonces embajador de nuestro país en Santiago de Chile,
aunque se calcula que fueron más de 750 personas que llegaron a México gracias a su auspicio. Aquel hombre generoso, considerado héroe en tierras andinas, falleció este domingo en la Ciudad de México a los 89 años. Desde el día 15 de septiembre, tras el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, y hasta junio de 1974, 5 aviones contratados por el gobierno mexicano salieron de la capital chilena. Gonzalo Martínez Corbalá, nacido en San Luis Potosí en 1928, jugó un papel crucial en esos días tumultuosos al convertir la legación diplomática en un lugar seguro para los perseguidos por la recién instaurada dictadura. El embajador fue una de las últimas personas que vio a Pablo Neruda con vida, a quien convenció de que aceptara el ofrecimiento del gobierno mexicano y partiera al exilio. Se verían el lunes 24 de septiembre del 73, pero ese lunes nunca llegó. Neruda murió el domingo 23 a los 69 años. Martínez Corbalá ofreció asilo a familias completas y salvó decenas de vidas, entre ellas las de 36 niños y 12 mujeres embarazadas. Tuvo incluso que rescatar 164 obras de Orozco, Rivera y Siqueiros que conformaban una esperada exposición que sería inaugurada el 13 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes chileno. En 1992, en los primeros años de la democracia, el país sudamericano le concedió la Orden al Mérito. Isabel Allende, hija del mandatario socialista que se quitó la vida en medio del bombardeo a La Moneda, escribió en Twitter: «Adiós, inolvidable y valiente amigo. Gracias por protegernos». Junto a su hermana y su madre, la hoy senadora viajó en la primera de las aeronaves que marcaron el inicio de un largo exilio. Dentro de la mejor tradición de la diplomacia mexicana. Un héroe en Chile y además un tipo muy afable, un ser humano inigualable. Vaya, pues un abrazo fraternal a su familia, a sus amigos, por supuesto, y el recuerdo aquí en Noticias 22. Y con esto, una pausa. Vamos y regresamos para ir a la capital cervantina. Con todos los detalles del Festival Internacional Cervantino. Huemantzin, platícanos cómo se vive la fiesta del espíritu. ¿Qué tal, Rafael, Laura, amigos de Noticias 22? Este es el primer fin de semana del Festival Internacional Cervantino, que ha tenido grandes momentos, pero también algunas señalizaciones. Por ejemplo, el espectáculo de Maite Marín, programado para el Teatro Juárez la noche de domingo, que incluso iba a transmitir en vivo Canal 22, fue cancelado. Y hoy se dio a conocer que una obra de teatro titulada Werther, que se iba a presentar en estos días, también está cancelada. Son dos actividades que se dan a conocer en lo que es la primera semana de actividades del Festival Internacional Cervantino. No es algo que ocurra muy seguido, sí es algo que de llamar la atención. Vamos a comenzar, si les parece, con una entrevista con Rafael Meltz, que es el agregado cultural de la Embajada de Francia en México. Él nos va a comentar un poco a propósito de la programación de Francia, país invitado de honor, que en esta ocasión trae 400 artistas para 40 espectáculos. Una programación interinstitucional, multigeneracional y multicultural es lo que caracteriza el programa de Francia, país invitado de honor, al Festival Internacional Cervantino. Este espectáculo cultural de la Nación Gala es producto de 2 años de trabajo entre instancias de México y Francia. Y la idea pues era realmente tener una presencia francesa muy importante y también muy impactante. Y la idea era realmente presentar al público mexicano, digamos, todo lo que se hace hoy en día en Francia en el mundo cultural. Es decir, que vamos a presentar durante los 19 días del festival todos los géneros, todas las generaciones, todos los tipos de lo que es hoy la cultura francesa. La oferta de Francia aspira a dar cuenta de la actual y compleja multiculturalidad que alberga. Puente de cruce entre pueblos, culturas nacionales y otras que se han integrado para dar este amplio mosaico. Pero esta muestra de la cultura del país europeo es a la vez resultado de una larga tradición de diálogo y mutuo aprendizaje entre México y Francia.
según lo explica Rafael Meltz, quien también ha sido agregado cultural. La verdad es que hay dos niveles, digamos, de diálogo. Hay el diálogo artístico, es eso lo que vamos a hacer durante el festival, es decir, presentar al público mexicano los grupos franceses. Por ejemplo, aquí en México la cuestión del patrimonio, porque pues ustedes tienen un patrimonio increíble, entonces la cuestión de la preservación del patrimonio cultural es una cosa muy importante y pienso que para nosotros franceses es muy interesante de ver lo que hace pues México para bien hacer conocer. Al revés, por ejemplo, en Francia tenemos una política en el mundo del libro, creo que puede dar muchas ideas a los mexicanos. Por ejemplo, tenemos el precio único del libro, tenemos pues apoyo para las librerías independientes, para los editoriales independientes y tenemos un mundo editorial que tiene una fuerza increíble. Entonces creo que hay muchos diálogos que se puede hacer entre Francia y México sobre cada tipo de tema cultural. Francia presenta 21 grupos, 30 espectáculos, muestras de diferentes aspectos culturales como la gastronomía y el mundo académico en la Casa de Francia, instalada en la Casa del Conde Ruhl en Guanajuato. Todo ello a lo largo de 19 días de la Fiesta del Espíritu. Además, tendrá extensiones de las actividades a ciudades como la capital mexicana, Morelia, Monterrey y Mérida. Todo ello dando cuenta del amplio crisol multicultural de Francia. En Francia es realmente creo muy particular es el hecho de recibir a artistas de todo el mundo que se vuelven franceses trabajando en Francia. Durante este festival vamos a recibir a algunos de esos artistas que vienen de diferentes países. Pienso a Wajdi Mouawad, que ahora es como el director del Teatro de la Colline, que es uno de los más grandes teatros de Francia. Big Bassi, que es un cantante, pues Wajdi Mouawad viene de Líbano, Big Bassi viene de Camerún. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y precisamente con este movimiento que hace nuestro compañero camarógrafo Javier Contreras estamos viendo la Casa de Francia instalada en la Casa del Conde Ruhl, uno de los lugares en donde se hospedó Alexander von Humboldt cuando visitó esta ciudad un par de años antes de que estallara la independencia. Ahora vamos con teatro proveniente de Chile. Mateluna es el apellido de un prisionero político que inspira esta obra de teatro. Cuando Jorge Mateluna tenía 13 años, decidió unirse al grupo de resistencia en contra de la dictadura que Augusto Pinochet ejerció en Chile durante más de una década. Una de las acciones que lo llevó a pasar 12 años de su vida encarcelado. Tras realizar una huelga de hambre que duró más de 75 días, salió en libertad en 2004. 9 años después, fue detenido en medio de un operativo policial que buscaba a los asaltantes de una sucursal bancaria. Impunidad, destino, coincidencia. Jorge Mateluna solo puede decir que estaba en el lugar y momento equivocado. A pesar de la ausencia de pruebas biológicas en su contra, se le condenó a 16 años de prisión. Y en las próximas horas van a ser puestos a disposición de la justicia. Hoy, su historia se conoce y fue a través del teatro que el público del Festival Cervantino pudo acercarse a ella. El teatro político, por lo general, es una reflexión y un llamado a la acción que ocurre en la sala de teatro, muchas veces también en la calle, pero tiene sus limitaciones, obviamente. Es algo que ocurre en el espacio de la cultura y no siempre tiene consecuencias reales en el mundo de lo social y en el mundo de lo político también. Con esta obra es una forma distinta de hacer teatro, porque nosotros estamos directamente vinculados a la acción política del movimiento por liberar a Jorge Mateluna. Mateluna es la segunda parte de la obra Escuela que el dramaturgo Guillermo Calderón dirigió y estrenó en 2013 con la misión de presentar la vida política en clandestinidad durante la década de los 80 en Chile, proyecto en el que participó el exfrentista. La obra cuenta cuál es nuestra relación con él como grupo, cuál fue el proceso de crear esta obra y también la obra defiende a Jorge Mateluna, porque Jorge Mateluna es inocente y ha sido encarcelado injustamente. Los pobres se ven enfrentados a abusos de poder de parte de fiscales, jueces y de la policía,
que muchas veces cuando no tienen pruebas en contra de la gente que quieren encarcelar, simplemente las fabrican. Yo creo que nos han invitado como grupo a presentar esta obra acá a Guanajuato, al Cervantino, justamente porque se establece un diálogo con la realidad de muchos de nuestros países en América Latina. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, otra de las cosas que nos permite el Festival Internacional Cervantino es ponernos de frente con el color y los olores, los sabores, los sonidos de diferentes partes del mundo. Lo que vamos a ver a continuación es la propuesta del Ballet Folclórico Nacional de Eslovaquia. En 1973, un grupo de jóvenes como estos llegaron al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México para ofrecer una temporada de 2 semanas del folclore de su país. A 44 años de aquella presentación, el Ballet Folclórico Nacional de Eslovaquia, Lučnica, regresó para presentar su espectáculo Por Siempre Joven, en la Alhóndiga de Granaditas, en el marco del Festival Internacional Cervantino. Esta agrupación fue formada en 1948 por Stefan Nosal. Por el Ballet Folclórico Nacional de Eslovaquia han pasado más de 2,000 jóvenes bailarines, quienes se han encargado de llevar esta riqueza cultural por más de 60 países. Because Slovakia was a very traditional country always, and it was supported also by the state because it was so significant for the state. We have for every dance different costumes, they are handmade. We have special choreographies. They are made by Professor Stefan Nosal, who was the creator of this ensemble and who was, for the long years, the artistic director of all Lučnica. And he passed away, unfortunately, this 2.5 months ago, which was very sad for us. But he was 90 years old, and he was the national hero in Slovakia, we can say. Con un cuerpo de baile de 32 parejas, 9 músicos y trajes tradicionales, el ballet presenta una geografía detallada de Eslovaquia. Because in every city and every small village, we have special melodies, we have special costumes, we have special dance steps, and we have people, they love to sing, to dance, and to play music. So folklore is very strong in our country. We will also hear the shepherd's flute, which is the biggest wooden flute in the world, and it's in the heritage of UNESCO, a cultural heritage of UNESCO, and also cimbalom, which is the instrument typical for Central Europe. Y no obstante los procesos de globalización y homogenización de la cultura en todo el mundo, para Marianne Turner, esta institución encuentra sus raíces también en las nuevas generaciones. Because the globalization is really very strong everywhere, but I think when the young people are coming to the capital, to Bratislava, the capital of Slovakia, they are also coming to study at the universities, and they are coming from very special social areas of where they started to live when they were being kids and they were being born. What means also the parents and all the families are bringing them from the childhood the national culture, the folklore, and this is a part of their lives, and this is very important. They develop it, and they live with it, and they carry on, because otherwise folklore will be dead, of course. And then when they come to the ensemble like Lučnica is, or also the other ones, when they are children, when they are then students or older, of course, then they see the very big beauty of the national culture. Lučnica, Ballet Folclórico Nacional de Eslovaquia, se presentará en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el 19 de octubre a las 20 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bien,
Bien, esto es parte de la información que compartimos con todos ustedes desde Guanajuato. Vamos a hacer una pausa. Al regresar continuamos con información que tienen allá mis compañeros Laura y Rafael en la Ciudad de México, y más adelante les contamos más de lo que hay aquí en Guanajuato. Iniciamos ahora un segmento dedicado a lo más destacado de la Feria del Libro del Zócalo en su primer fin de semana. Ayer, por ejemplo, Elena Poniatowska ofreció una charla en torno a Leonora Carrington. En el marco de la 17ª Feria Internacional del Libro Zócalo 2017, el Foro Javier Valdés ocupa un lugar muy especial. Javier Valdés era no solo un gran periodista mexicano, un muy buen amigo nuestro. Estuvo el año pasado en este foro presentando su libro de los morros del narco. Y ojalá nunca más tengamos que ponerle el nombre a un foro de un periodista asesinado en este país. Es muy doloroso, pero también es una manera de que todo mundo sepa quién es y se dé cuenta de su trabajo. En el corazón de esta ciudad que merece una feria gratuita para todo público, lo que la hace una de las más democráticas del país, una de las cosas que hizo la Brigada para Leer en Libertad fue editar el libro Rompiendo el Silencio, que se va a regalar el sábado 21. Hicieron este libro de estas 22 jóvenes contando qué es ser periodista en este país, qué significa enfrentarte a la corrupción, enfrentarte al narco, enfrentarte a los medios y todos los que intentan callarnos en este país. Así que ese libro ya está, se va a editar, porque una de las cosas que hace la Brigada es editar y regalar libros. Somos una editorial que solo regala libros. Entonces ese libro se va a regalar este sábado y ya lo pueden descargar, porque siempre, ya sabemos que la gente no puede venir y de pronto va a llorar porque no estaba ese sábado en la feria. Lo pueden descargar en www.brigadaparaLeerEnLibertad.com. Uno de los grandes atractivos del fin de semana en el foro que recuerda al periodista asesinado fue la conversación que hizo Elena Poniatowska en torno a Leonora Carrington. Y dijo desde un principio, además de montar a caballo, que lo hacía muy bien, dijo que ella quería ser pintora. Su papá le dijo, no, tú te tienes que casar con un inglés y seguir montando a caballo. Si te gusta tanto hacer algo que sirva, ¿por qué no te pones a cuidar perros, a entrenar perros? Pero ella quería hacer algo más en su vida que cuidar perros. Se fue a Francia, se enamoró de un surrealista de origen alemán, súper guapo, súper inteligente, judío, que se llamaba Max Ernst. Le dijo que podía y debía pintar sus sueños celtas, que tenía que ser libre. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Procedente de los Países Bajos, llegó al Zócalo Jean-Paul Schouten, autor de más de 35 títulos en los que entremezcla el rigor de las ciencias exactas y las posibilidades lúdicas de las letras. Ahora se ha propuesto lo inabarcable, indagar en los misterios de la vida. I write about things I want to know myself. I have to be interested in the subject, otherwise you won't have the spark. You need that spark. You have to be in love with the subject you're writing about. And for this book about evolution, I really was in love for 2 years. And being in love means that you can't think about anything else. The first thing you think about when you wake up is the book.
Es así como surgió después de 2 años de investigación y 2 para escribirlo, El misterio de la vida. Este volumen, escrito por Jean-Paul Schouten, se cuestiona todo y de una manera ágil y entretenida se responde muchas cosas. The most important questions were the questions I had when I read my first book about evolution. I knew a lot. I knew about the principle of evolution, but there were a lot of questions that I didn't have. So for instance, okay, there's evolution, I believe that, but how do you get from animals without an eye to something as perfect as an eye? Or how do you can get from completely lifeless material that we had on Earth 4 billion years ago to life? Where does life start from? That were the questions that I had, and I wanted to answer them for myself, but also for the reader. Después de esta labor, solo hubo una pregunta que no se pudo responder. There's only one I don't question. It's whether there's a God or not, because you can believe in evolution and God at the same time, and the reader has to decide for themselves if they believe in God or not, but they have to also believe in any way in evolution, because that's true. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, esta es una historia que ha sobrevivido y que se ha vuelto pues incluso una expresión popular. Durante 50 años el portero brasileño Moacir Barbosa tuvo que pagar por un crimen que no cometió. Se le acusó de ser el hombre que hizo llorar a todo Brasil durante el famosísimo Maracanazo, que fue uno de los momentos imborrables en la historia del deporte. Seguramente han escuchado hablar de él, pero bueno, vamos a conocer todos los detalles en la siguiente nota. Y esto tiene ecos en la Feria del Libro. Vamos a verlo. Maracanazo es el nombre con el que se conoce a la victoria de la selección de fútbol de Uruguay en el partido decisivo de la Copa Mundial de Fútbol de 1950 frente a la selección de fútbol de Brasil. A partir de esta hecatombe para el país de la samba y bossa nova, Víctor Hugo Ortega escribe el libro Elogio del Maracanazo. 10 relatos que están muy cercanos al fútbol desde la vereda del hincha, que tienen toda la nostalgia que ha tenido históricamente el fútbol en Sudamérica y principalmente en Chile. Aunque hay vinculaciones entre todos los países de Sudamérica, hay un cuento mexicano al final que se incluyó en esta revisión del libro, que está contado en mexicano, en chilango. Las letras y los balones no son muy afines. A partir de esto, ¿se necesita que le guste el fútbol para que le guste el libro? Yo creo que el hecho del gusto por el fútbol o no gusto por el fútbol es un prejuicio frente a este libro, porque el libro habla de muchas cosas que no tienen que ver con el fútbol, sino que son consecuencias del fútbol. De hecho, como decía Javier, son muy pocas las cosas que se hablan y que suceden dentro de la cancha. Casi todo lo que pasa es consecuencia del fútbol. En las tribunas, en la galería, viendo un partido por televisión o en un bar, como en ese cuento mexicano, en que hay un mexicano despechado que le acaban de decir tenemos que hablar por teléfono y de ahí se empieza a construir una historia que no tiene que ver con fútbol. Lo que sí existe son grandes afinidades entre ambos países. Mucha cultura, mucho gusto por escritores de un lado y otro. Todos los íconos de la época de oro del cine mexicano son famosos y fueron famosos en Chile. También esa idea de que muchos grupos sociales tienen que hacer una migración del campo a la ciudad, se da mucho también en Chile y en México. Creo que son países primos, así los defino yo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Por años me he guardado el secreto, pero ya es tiempo de... John Kalman Stephenson es otro de los nombres que representan las letras nórdicas en esta fila del Zócalo. Why you write is one of the key questions. Yes. I think everybody, every writer asks himself once in a while. Well, for me, it's both very simple and again also complicated. If I would not write, I would just die. It's a matter of life for me. It's the only thing I can do and I have to do. It's so.
Invitado para participar en la FIL del Zócalo como parte del programa de letras nórdicas, el islandés Jón Kalman Stefánsson, autor de la trilogía del muchacho, conformada por Entre cielo y tierra, La tristeza de los ángeles y El corazón del hombre, está convencido de que lo que le importa en su escritura es encontrar un estilo, una voz narrativa, más que la historia que cuenta. If I'm not writing, if I'm not working, I get very restless. For me to write is almost, it is the life, it's the meaning of life. The world was both very beautiful place and also very harsh, cruel place. Yes. And I just wanted to do something about it. And in a way, while I'm writing, of course I'm telling a story and I'm trying to expand the form of novel and make the language glow and sing and go deep inside the reader. But I also want to affect the reader in that way that he asks himself new questions and he look around him and see the world in a different perspective. And if you are in a harsh and a primitive society and with strict rules, and if you see things differently, then you always have some problems. Of course. And if you are rather young like him, and with not so big ego, and he's not so sensitive. Sensitive and not sure about himself. Then he's considered both naive and almost stupid. But in a way, he is not capable to understand why people follow all the rules. Jón Kalman Stefánsson se presentó ayer en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Noticias 22, Irma Gallo. Ahora vamos a una muy breve pausa. Al regresar continuamos con los pormenores del Festival Cervantino. No se vayan. Continuamos aquí en el Festival Internacional Cervantino reportando lo que ocurre en Guanajuato. Vamos ahora con música. Sergei Prokofiev escribió 9 sonatas para piano. La número 1 la hizo muy joven y está inspirada en Rajmáninov. Las primeras 4 las compuso antes de la Revolución de 1917. Las primeras 6 las estrenó él como intérprete. La quinta y la sexta las escribió en el extranjero y la quinta la reescribió casi en convertirla en una obra diferente poco después de hacer la novena, antes de su muerte. Olli Mustonen de Finlandia tocó todas las sonatas de Rajmáninov en 2 conciertos. Considerado uno de los pianistas más importantes de su generación en Finlandia, Olli Mustonen ofreció 2 conciertos con todas las sonatas de Sergei Prokofiev, compositor ruso que escribió más repertorio para piano en la primera mitad del siglo XX y que su música ha impactado hasta nuestros días. He is one of the closest composers to me. I mean, there are others, Beethoven and Bach and Brahms, of course, Sibelius, but Prokofiev is definitely one of the kind of totally irreplaceable composers in my life. I mean, I think my life would be different without his music. Olli dividió el programa en 2. Comenzó con la sonata número 4 y le siguió un pequeño tropiezo con la sonata número 2. Después del intermedio tocó la 4 y cerró de manera prodigiosa con la número 9, la última sonata y la más compleja que escribió Prokofiev. The last sonata also, I feel, is kind of
already almost like one foot in heaven somehow. And there's also something very nostalgic about it, something he's looking back to his childhood and something like this. It's very, very moving work, I think. La técnica pianística de Olli es muy diferente a la sutil y fina italiana. Él logra interpretar certero en las notas suaves y otorgar unos poderosos fortes llenos de brillo. You always discover new layers of interesting details, and there is such warmth and all the kind of there are dark elements and joyous elements and a lot of humor always in his music. There's a lot of humor. El segundo programa fue tocado al día siguiente. Olli prefirió comenzar con la sonata número 5 en do mayor, de la cual Prokofiev escribió 2 versiones. El pianista optó por interpretar la primera versión. I love both versions, but of course I think the first version is more enigmatic and mysterious. He wrote it, of course, I think in Paris, and but it is so enigmatic and sort of almost inward-looking that I think he felt that audiences were not understanding it. I hope I'm now not misinterpreting him, but my impression is that is in a way partly why in the end of his life he decided to do the second version. And the second version is beautiful, but I think it is more normal. Continuó con la sonata número 8, luego por la Rachmaninoviana primera, seguida por la tercera para culminar con la séptima, también una de las más complejas. Así comenzaron los primeros conciertos del Templo de la Valenciana en este Festival Cervantino, con un par de recitales que se inscriben ya como parte de lo mejor de este año. Bueno, para los amantes del piano, déjenme comentarles que la técnica de Olli era de manera muy particular. Juntaba 2 dedos para hacer ese ataque fuerte, poderoso, pero también en un movimiento de muñeca y de brazo, con una mecánica fantástica, pero sin perder sensibilidad. Continuamos con música, pero ahora en otro registro. DJs franceses aquí en Guanajuato a través del Festival de Artes Electrónicas MUTEC. Una de las vetas que el Festival Internacional Cervantino ha explorado desde hace algunos años para atraer a un público joven ha sido la presentación de agrupaciones y DJs de música electrónica. Para esta edición, 2 músicos franceses se presentaron en la Alhóndiga de Granaditas. Se trata de Chloé, la DJ y productora con más de 20 años en la escena electrónica parisina, quien inició en el Club Pop, cuando este género era aún marginal. La musique électronique me permet un peu de faire un condensé de toutes mes diverses influences. La musique électronique, moi, me permet en fait de créer peut-être autre chose, de créer une autre dimension, une nouvelle chose qui, pour moi-même, en fait, est une surprise aussi à chaque fois. Et puis, pour revenir aussi sur la question de l'image, en musique électronique, peut-être qu'elle est particulièrement plus importante, puisque contrairement à un groupe plus classique ou de rock, en fait, où on voit jouer vraiment un musicien qui joue d'un instrument, en musique électronique, il y a quelque chose de peut-être plus abstrait. Donc l'image peut-être accentue un peu plus aussi cette abstraction et permet d'accentuer aussi un peu ce voyage. El Festival Internacional Cervantino ha colaborado con el Festival de Artes Electrónicas MUTEC desde 2008. La otra propuesta musical corrió a cargo de NS2. Su perspectiva artística como bailarín es integrada en su concepción musical. Porter la dimension interactive et temps réel, travailler sur des algorithmes naturels et pouvoir linker ça avec mes machines et faire une musique qui soit, je dirais, organique. La composition assistée par ordinateur, elle offre, je dirais, plus de champs de possibilités. Et on peut, je dirais, avoir une emprise sur la matière qu'on peut plus déstructurer. En fait, c'est ça pour moi la différence.
idée que la machine est une extension du corps. Pour ma part, comme je suis danseur, pour moi, c'était vraiment utiliser la machine pour pouvoir m'offrir plus de possibilités pour m'exprimer et ouvrir un langage qui soit, je dirais, plus hybride. Noticias 22, Víctor Gaspar. Continuamos con música, ahora nos damos con Moenia en la Alhóndiga de Granaditas. Son las 8 de la noche en punto. La explanada de la Alhóndiga de Granaditas se observa por mucho más concurrida que en los espectáculos presentados días atrás. El telón negro se abre y el moño del mismo color permanece inmóvil en la parte superior. Luces verdes iluminan el escenario y las pantallas muestran videos de estilo oscilatorios. Es la entrada de Jorge, Alejandro y Alfonso, integrantes de la agrupación Moenia, que con sintetizadores, guitarra electroacústica, batería, teclado y cajas de ritmos interpretan lo que ellos llaman música electrónica en español. La música electrónica es un pintor con una paleta de colores prácticamente interminable. Esos sonidos que solamente tu mente te puede poner un límite porque tú mismo los creas con sintetizadores, con computadoras, con samplers, con más tecnología también hoy en día, pero pues la imaginación es tu único límite. Hacemos la música en esencia por los mismos motivos que cuando iniciamos, que es porque nos gusta, porque encontramos dentro de esta vertiente de la música electrónica un espacio de expresión, y siempre decimos que gustará a algunos y a otros no, como es todo, pero que tratamos siempre de hacerlo con la mejor calidad posible y con una propuesta honesta, es decir, sin traicionar nuestras propias esencias. Y que ahora con esta nueva visión que tiene el festival de también incluir otro tipo de propuestas, ¿no? En donde entra la música que hace Moenia. Moenia en latín significa muralla. Contrario a lo que implica el nombre, la banda busca romper las paredes que encasillan a este género musical, y es este motivo por el que se identifican con la temática Revoluciones del Festival Internacional Cervantino. El hablar de revolución habla también de romper paradigmas, el atreverte a hacer cosas que no se estaban haciendo en su momento, y sí es parte de nuestra historia. Nosotros cuando iniciamos hace ya más de 20 años vinimos a proponer un estilo de música que, aunque se conocía en círculos pequeños y cerrados, sobre todo de propuestas europeas, pues no tenía la difusión ni la publicidad en cuanto a propuestas hechas en México y hechas en español. Si mañana me perdiera en un inmenso mar. Manto estelar, Ni tú ni nadie, Déjame entrar. Durante más de una hora el público coreó y bailó al ritmo de los beats de esta agrupación, que se presentó en Guanajuato como parte de la delegación del Estado de México. Noticias 22, Karen Rivera. Última oración, último latido de mi azul corazón. No sé. Esta vez no sé. Nos despedimos de Guanajuato con dos recomendaciones. Hoy, lunes a las 9 de la noche por Canal 22, el concierto íntegro de Los Tonos Humanos, una agrupación mexicana que presenta música barroca, concierto íntegro, no se lo pierda. El día de mañana, Noticias 22, tendremos la entrevista con ellos. También mañana aquí con ustedes, una entrevista con el director de Le Poème Harmonique, agrupación francesa, que mañana martes a las 20:30 horas va a estar en la sala Nezahualcóyotl. No se lo pierdan. Hacemos una pausa y al regresar más información allá en la Ciudad de México.
Este fin de semana, la Secretaría de Marina llevó a cabo una actividad lúdica para mostrarle a las familias mexicanas las labores que desempeñan. Los helicópteros, las lanchas, botes salvavidas y otros equipos que tiene la Secretaría de Marina pudieron ser vistos y disfrutados por los cientos de familias que acudieron a las instalaciones de la dependencia localizada en la Ciudad de México. Bueno, ¿y qué les ha parecido? ¿Qué han encontrado? ¿Qué han visto? Bueno, la verdad la organización está súper bien hecha, todo está muy bien distribuido y la verdad el apoyo que hemos tenido y toda la forma en cómo nos han recibido, la verdad es muy agradable saber que son personas, son seres humanos y no como muchos llegamos a pensar que pueden llegar a ser máquinas que ya están totalmente diseñadas para esto. Bueno, mi hija fue la que por medio del Facebook fue el que me etiquetó de este evento y sí, estamos muy emocionados y muy contentos y queríamos venir a conocer un poco y también conocer a los binomios que ayudaron tanto en este septiembre y pues estamos muy contentos de estar aquí. ¿Qué les ha llamado más la atención hasta ahorita? No sé. A ver, señora. Bueno, ya entramos al helicóptero, bueno, está increíble, tiene mucha tecnología, nos estaban explicando la velocidad en que viajan, es impresionante conocer todo esto. Efectivamente, ni los aparatos más modernos con los que cuenta la Secretaría le ganaron a Frida en este día en el que el público en general pudo conocer lo que hace la Secretaría de Marina. Casi al mediodía la música y demás actividades pararon, ya que todos los asistentes se dirigieron a ver a Frida y los nuevos elementos caninos que integran esta división. No teníamos idea de qué iba a haber, pero como a mi hijo le gustan las cosas de militares, eso fue lo que nos motivó a venir y además mi hija quería venir a ver a Frida. ¿A la perra? Sí. ¿Y hasta ahorita qué le ha parecido? ¿Qué más le ha llamado la atención? Pues me ha gustado mucho, es el primer lugar que venimos a visitar, el helicóptero, ya ellos ya se subieron. La verdad es que venimos a ver a Frida, como toda la gente yo creo. Sí, ¿verdad? Sí, venimos a ver a Frida y a ver las instalaciones y el helicóptero. ¿Y hasta ahorita qué les ha parecido lo que han visto? ¿Cómo ven las instalaciones, el equipo? Una puntualidad impresionante, limpieza, orden, muy bonito, la verdad es que sí. Frida, la perrita de raza labrador junto con su manejador Israel Arauzo Salinas, acapararon la atención de los asistentes, quienes se percataron de las disciplinas en las que el binomio actúa en un rescate. Después de esto, un día con la Marina prosiguió hasta casi caer la tarde. Noticias 22, Alberto Aranda. Qué bonita forma de despedir el programa, Rosa. Nos vamos, la cita queda hecha para el día de mañana en el horario de costumbre con más Noticias 22. Laura, muchas gracias. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.